¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta sesión que estoy seguro que será muy interesante para todos ustedes y que vamos a hablar el día de hoy del rol de la mujer profesionista en la pandemia. Mi nombre es Marco del Sordo, soy director legal de Zurich y es para mí un gusto y un verdadero honor estar aquí en esta sesión, dándole la bienvenida a todos ustedes, Zurichers, y también a nuestros panelistas invitados que amablemente han aceptado estar con nosotros para compartirnos un poco de su experiencia respecto de qué es lo que han vivido dentro de la pandemia y cómo han tomado y asumido el rol que tienen como mujeres dentro de la sociedad mexicana. Quiero mencionarles que a nombre del Comité Ejecutivo tengo el gusto de estar aquí con todos ustedes. Soy el sponsor del Comité Ejecutivo dentro de esta iniciativa WIN y creo que es importante mencionar qué es WIN. WIN significa Women's Innovation Network y es un grupo de colaboradores que trabaja para crear un mejor lugar de trabajo para todos los Zurichers, en donde se premia el mérito y los logros por encima de todo, independientemente del género. La misión de WIN es crear un futuro mejor para todos y todas, construyendo juntos un mejor lugar de trabajo. Creo que es muy importante mencionarles a todos ustedes, por favor, en esta sesión, que será muy valioso que nos envíen sus preguntas a través del chat que tenemos disponible en esta plataforma que ya todos ustedes conocen. Entonces, por favor, envíennos sus comentarios, no tengan pena, por favor. Y bueno, pues quiero darle las gracias a todos los Zurichers por acompañarnos en esta sesión. Esta sesión es una de aquellas actividades, es una más de las actividades que estamos llevando a cabo dentro del mes de la mujer, dentro del marco del mes de la mujer. Pero, ¿por qué este panel? Todos sabemos que el rol de la mujer profesionista es muy complicado y pareciera que en la pandemia ha sido más complejo aún. Las jornadas, como bien sabemos, se han vuelto más largas, hemos tenido muchos aprendizajes y desafíos, y es por ello que hoy, expertas en el tema en diferentes ámbitos, como ustedes lo van a ver, nos compartirán qué han aprendido, cómo han salido adelante y reflexionaremos sobre la importancia de la equidad de género en el lugar de trabajo y vida personal. Para lo anterior, me permitiré presentarles a nuestras panelistas. Como moderadora tenemos a Cintia Martínez Domínguez. Ella es maestra en Desarrollo Internacional por la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido, y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Cuenta con una especialización en Sociedad Civil por la Universidad de Texas en Austin y estudios complementarios en materia de género y de evaluación y gestión de políticas públicas. Actualmente es oficial nacional de desarrollo socioeconómico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Bienvenida, Cintia. También contamos con la presencia de Emilia Pfeiffer. Ella es subdirectora de Eventos y Relación con Socios de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. Es egresada de la Universidad de Ginebra en Relaciones Internacionales y es maestra en Política y Administración Pública por la Universidad de Lausanne. Previo a su trabajo actual, fungió como analista para el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible en el programa Redefining Value, enfocando las estrategias de sustentabilidad corporativa de multinacionales líderes en el sector. También contamos con la presencia de Karina Rodríguez. Ella es directora de Broker y miembro del Consejo de Agentes. Es licenciada en Relaciones Industriales por parte del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, con maestría en Administración de Empresas. Es directora y líder de corporativos seguros desde 2011 a la fecha, que tiene como objetivo que el corporativo se vuelva un referente entre las aseguradoras en términos de gestión, manejo, negociación y servicio a clientes, teniendo como ejes la eficiencia y el trato humano.
Contamos con nosotros también con la presencia de Laura Abadía. Es actualmente Head de Affinity para Zurich, México, contadora pública de profesión. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero y más de 10 en el sector asegurador. Su trayectoria se ha desarrollado en compañías como American Express, Seguros Sura y QBE. Es experta en el área de seguros masivos, con foco en generar equipos de alto rendimiento, apasionados por lo que hacen y centrados en el cliente. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la presencia de Esther Baños. Esther cuenta con 25 años de experiencia en el sector asegurador, es contadora de profesión con maestría en finanzas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Su carrera se ha desarrollado en compañías como EY como auditor financiero y Citigroup, donde tomó la dirección de Contraloría. En 2018 se unió a Zurich, México como Head FAR Controller. Participó durante 4 años en el Consejo de Mujeres Citigroup y ampliando el networking de mujeres de alto potencial en la organización. Pues sin más, entonces, pues los dejo con Cintia Martínez, quien es la moderadora de esta sesión, para que por favor nos apoye con el seguimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por esta introducción y pues por también compartirnos esta experiencia de que vamos a compartir este espacio tan importante con tantas mujeres profesionistas y panelistas que el día de hoy pues nos van a compartir un poquito más de su experiencia en este panel, el rol de la mujer profesionista en la pandemia. Muchísimas gracias también a Zurich por invitarnos a participar en este espacio y justamente para iniciar con esta pues esta conversación, ¿no? Que lo estamos viendo, este espacio para compartir la experiencia de diferentes mujeres profesionistas, nos gustaría conocer profesionalmente y desde su trinchera, desde su actuar, desde su trabajo actual, qué retos han experimentado por el hecho de ser mujer. Y pues para comenzar, quisiéramos darle la palabra a Karina, a ver si nos podría compartir un poco más al respecto. Los retos, buenos días a todos, perdón, gracias por la invitación, me siento muy halagada y más que Zurich. ¿Cuáles son los retos que hemos experimentado por ser mujeres? Primero, el primer reto y el más importante por ser mujer para mí es que el ser mamá de 2 hijos, Carlos Raúl de 14 y Bárbara de 11 años, han sido de los retos más importantes y el coordinar la familia, el trabajo, todas las actividades que tenemos es un poco difícil, sí, es difícil, pero es te da muchas satisfacciones, como les platicaba hace un rato. Es para mí mucha satisfacción el hecho en cuestiones de seguros que lo que nosotros hacemos como mujeres, la empatía que generamos hacia nuestros clientes, hacia nuestra familia, hacia todos, genera, hay un futuro para en mi caso, para mis hijos. Mis hijos hablan de seguros en todo momento y eso es muy importante para mí. ¿Sí? El hecho de que vean que hay cosas más allá de lo que hay en su entorno y miren que sí son chiquitos. No solamente es eso, es el balance de vida, el trabajo entre compartir tiempos y ser profesionista es difícil. Y más ahora en la pandemia. Pero bueno, después vienen otros retos que como mujeres tenemos que enfrentar, pero soy feliz. Creo que una de las cosas más importantes en la vida es que Dios me dio la oportunidad de ser mujer y ya llevamos muchas ventajas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Karina. Qué interesante lo que comentas y ahorita hacemos una reflexión un poco al respecto. Emilia, ¿qué nos puedes compartir tú? No te escuchamos, Emilia. Perdona.
Ya te escuchas, Emilia. Ah, perfecto, gracias. Es que tarda un poco mi micrófono en encenderse. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Un honor también para mí. Muchas gracias por la invitación de Zurich y para platicar, bueno, con toda la audiencia también esta conversación sobre, pues, la importancia de la igualdad de género en la pandemia. Desde mi perspectiva, creo que estamos en una transición que ya empezó hace varios años en la importancia de crear estos espacios inclusivos como una plataforma que permita una igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Sin duda se acentúa ahora en pandemia. Y si tenemos esta concientización, al mismo tiempo aún existen retos, ¿no? Como bien lo mencionó Cintia. Y yo quisiera platicar de uno en particular que, bueno, he tenido la oportunidad de escuchar testimonios a mi alrededor y vivir yo misma, y este es los sesgos de género inconscientes, ¿no? Sobre todo que existen actualmente. ¿Y por qué estos sesgos significan un reto? Pues bueno, para aquellos quizás que no sepan, es esta predisposición de juzgar o tener un prejuicio de las expectativas o de la selección o de las actividades de alguien, ya sea porque es mujer o porque es hombre. Y al tener estos sesgos que muchas veces no nos demos cuenta, restringimos nuestras metas o nuestras aspiraciones profesionales como mujeres. Y por ello es muy importante tener estos espacios de diálogo para escuchar por parte de mujeres con trayectorias profesionales tan importantes como las que nos acompañan hoy en día, así como tener espacios de diálogo por parte de la Cámara. Por ejemplo, tenemos un foro suizo de mujeres líderes para escuchar por parte de mujeres que han llegado a posiciones que pues no es común quizás actualmente, y esto permite quitarnos estos sesgos y aspirar a más. Entonces yo creo que esto aún es un reto y estamos trabajando en ello para dar más visibilidad a las mujeres en roles de liderazgo. Muchas gracias, Emilia. Laura, ¿tú qué nos puedes compartir de estos retos que has experimentado por ser mujer en tu espacio laboral? Muchas gracias. Bienvenidas a todas y gracias por el espacio. La verdad es que es un honor compartir el panel con tanta mujer exitosa. Creo que como mujeres en general en los roles de liderazgo, me parece que hay un desafío grande que voy de la mano con Emilia, ¿no? El tema del sesgo inconsciente, pero creo que tenemos todavía que trabajar mucho en términos de cultura social sobre el posicionamiento de la mujer en posiciones de liderazgo y de toma de decisión, ¿no? Ahí tal vez creo que hay que concientizar el tema de que la percepción del factor humano tal vez que nos da el género femenino, sumado, ¿no?, al comentario de Karina de a veces ser mamás o ser un poco más sensibles, ¿no? Creo que eso potencializa el desarrollo de los equipos, ¿no? Entonces creo que una de las cosas en las que tenemos que seguir construyendo como esta generación de mujeres profesionales es esa cultura social, es entender que el desarrollo femenino profesional se genera con el respeto y la admiración por un trabajo bien hecho, ¿no? Independientemente del género igual, porque uno puede ser jefe o puede ser líder, y eso no tiene que ver con si sos hombre o si sos mujer, tiene que ver con cuán bien ejecutás y ejerces tu trabajo, con cuán bien o cuán eficiente uno es liderando, acompañando equipos, poniéndole pasión a lo que uno hace. Entonces, romper este paradigma de si es hombre o si es mujer, creo que deberíamos trabajar para reemplazarlo por cuán bien o cuán eficientes somos en realizar una tarea y cuánta pasión le ponemos a lo que hacemos todos los días. Gracias, Laura. Cuánta razón también en esta parte de los sesgos. Esther, ¿tú qué nos puedes compartir también de estos retos? Ay, gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. También es un honor estar aquí con ustedes y compartir este panel pues con mujeres tan brillantes y admirables. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que en el camino, en la parte profesional, siempre te encuentras con desafíos
por ser mujer, creo que no puedes separar la parte personal de lo profesional. Como comentaba Karina, cuando eres mamá y pasas por embarazos, pues es de por sí ya es un reto profesional, porque las mujeres que han pasado por esto saben de lo que hablo. Es una bomba de hormonas que tienes que controlar para no afectar la parte profesional. Tienes esos sentimientos a flor de piel y posiblemente una cosa, por chiquita que sea, te puede afectar como si fuera el fin del mundo. Entonces tienes que aprender y controlar este tipo de sentimientos. Y bueno, es parte del proceso, ¿no? Cuando ya pasaste el embarazo y ya fuiste mamá, pues piensas que más bien ahí es donde empieza todo, ¿no? En la parte profesional y en la parte personal. Pero bueno, ser mujer, yo también coincido, fue lo mejor que me pudo haber pasado. En mi caso, creo que mi mayor reto fue trabajar conmigo misma para romper esos paradigmas. Yo misma me cuestionaba de querer seguir mi carrera profesional. Yo decía, ¿cómo voy a poder querer aspirar a ser una profesionista exitosa o querer seguir creciendo? ¿Cómo puedo tener esa ambición cuando iba a ser mamá por segunda vez? Yo me juzgaba y me sentía fatal. Yo creo que afortunadamente yo estuve rodeada de gente o de personas brillantes, gente que con una generosidad inmensa, que creyeron en mí y que trabajaron también mucho conmigo para enseñarme, para darme seguridad, me ayudaron a valorar lo que hago, lo que sé, cómo lo hago y perder ese miedo, romper esas barreras y creencias con las que culturalmente crecemos. Cabe mencionar que en este proceso, pues las personas que me ayudaron, muchas de las personas que me ayudaron y me impulsaron a seguir adelante también fueron hombres, ¿no? Eso para mí es muy importante. Gracias, Esther. Gracias a las cuatro porque están tocando justamente temas muy importantes. Primero, hablar por los propios roles, estereotipos de género, cuando a la mujer se le asignan algunas cargas, a veces hasta dobles, triples cargas de trabajo, que es, por un lado, el tema profesional, más los temas de cuidados que implican estar a cargo o ser responsables de una familia, ¿no? En ese sentido, lo que menciona también Karina, lo que menciona Esther, del balance que tiene que existir entre el lado profesional, el lado familiar y el lado personal, porque también estamos hablando que como seres humanos tenemos este tiempo que dedicar también a nosotras, y cómo se tienen que comenzar a romper estos sesgos, estos estereotipos que nos permitan pues sí alcanzar de una manera mucho más integral nuestro propio desarrollo y en esa lógica que el rol y la importancia que juegan los espacios de trabajo para lograr alcanzar estas posiciones de liderazgo, ¿no? Que sin duda alguna, aquí un claro ejemplo de que es posible, siempre pensando también en este balance que se tiene que hacer en muchas ocasiones entre lo personal, lo profesional y lo familiar. Justo en esta lógica y en este mismo tenor, pues sabemos que la pandemia de la COVID-19 trajo bastante pues retos adicionales a los que como ser mujer profesionista ya estábamos enfrentando. ¿Qué nos puedes contar, Laura, sobre cómo crees que afectó la pandemia a las mujeres en esta vida personal y laboral? Muchas gracias. Creo que la pandemia vino a romper esquemas y estructuras, rutinas, ¿no? Tanto de las buenas como de las malas, ¿no? Todos teníamos una vida afuera, en el trabajo, en la oficina, social, y la realidad es que la pandemia llegó para ponernos un estate quieto. Creo que la mayor parte teníamos esquemas de orden, y por orden no queremos decir rutinas estrictamente apegadas, ¿no? Pero sí teníamos orden, podíamos juntarnos a comer, podíamos llevar a los niños a la escuela, podíamos generar reuniones con clientes, y de repente pues, nos encontramos en casa encerrados, ¿no? Y entendiendo que de repente empezamos a convivir con esta cosa del segundo y tercer turno, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablábamos antes del tema del balance. Creo que en algún momento tuvimos este quiebre y este punto de inflexión en donde la vida laboral y la vida personal se empezaron a solapar, y creo que el desafío era entender cómo volvíamos a poner cada cosa en su lugar, ¿no?
ya sea que cada quien tuviera papás, hijos, marido, mascota, ¿no? Al final del día tuvimos que aprender a ser compatible todo con todo. Nos encontramos trabajando en casa, era como una especie de gran hermano, ¿no? Estábamos todos en casa porque no podíamos salir, porque no había oficina, porque no había escuelas, porque papá, mamá, quien sea que nos estuviera acompañando, se tenían que quedar dentro, nosotros siguiendo con esta vía laboral, y se terminaba el trabajo y seguíamos con la casa, y a veces volvíamos a tomar el trabajo, ¿no? Entonces, estos puntos del segundo y tercer turno creo que han sido un punto de inflexión para muchas personas en términos de estrés en la pandemia, ¿no? Lo que les decía antes, creo que también nos vino a romper toda la parte de convivencia social, nos sacó esta cosa de la recompensa, ¿no? Cuando terminas de trabajar y tu recompensa es hacer lo que más te gusta, no sé, ir a hacer yoga, ¿no? Y pues es tu hora en donde es tu recompensa, trabajaste todo el día y decís, bueno, ya estoy, ¿no? Hasta acá pongo mi cabeza en otra cosa, doy un poco de aire, pero creo que también nos vino a sacar eso y tuvimos que aprender a convivir y a generar esos espacios, entre comillas, de recompensa en casa, ¿no? Entonces, creo que todos traemos un desafío súper fuerte de volver a la rutina, porque eso también, ¿no? Hemos perdido esa capacidad de generar planes o tal vez de recuperar planes. Yo creo que este es el momento en el que estamos. Creo que otros temas fueron todo lo que le corresponde tal vez a las madres, y acá hablando puntualmente de género, ¿no? ¿A quién le correspondía darle seguimiento a las clases en línea de los niños? Probablemente en la mayor parte de las cosas, seguramente no en todas, pero en la mayor parte de las casas a las mamás es a las que nos tocó darle seguimiento a las clases en línea, no tener guarderías. Entonces la junta, el niño, yo fui mamá en medio de la pandemia, entonces digo, ¿qué pasó? Que tal vez fuera de la pandemia hubiera sido completamente diferente y los niveles de estrés mucho más bajos. Creo que vivimos un conjunto de momentos de desacomodo. Entonces, somos seres humanos, vivimos en sociedad y el aislamiento creo que fue un desafío en sí mismo, ¿no? Entonces, solo para resumir y pilares, creo que nos vino a afectar el orden social, nos vino a afectar nuestra rutina del diario, porque además al ser humano no le encanta el cambio, ¿no? Entonces, una vez que lo sumerges en un momento de cambio, el ser humano se afecta emocionalmente, eso creo que es inevitable. Creo que nos vino a potencializar el rol de la mujer, el segundo, el tercer turno, el aprender, tengo alguien en el equipo que siempre me dice, en desaprender para volver a aprender. Y eso creo que fue uno de los desafíos más grandes para lidiar con todos estos efectos colaterales de la pandemia que tienen que ver con temas de familia, de desorden emocionales, y de volver a crear esquemas en una realidad completamente distinta, ¿no? Claro, sin duda, justo en esta lógica de las cargas de trabajo que implican, sin duda alguna, también pues este balance, ¿no? De nueva cuenta entre la vida personal y laboral. Emilia, ¿tú qué nos puedes contar un poco sobre cómo afectó la pandemia en estos dos aspectos a las mujeres principalmente? Gracias, Cintia. Pues aquí me sumaré a varias de las ideas que ya puso sobre la mesa Laura. Creo que aquí algo interesante a notar es, como lo comentaron, el trabajo en casa previo y durante la pandemia no fue lo mismo. La carga se multiplicó. ¿Por qué? Porque quizás había mujeres y hombres que hacían trabajo en casa antes de la pandemia, pero existían escuelas, guarderías, apoyo en la casa, ¿no? Cosa que durante la pandemia se terminó. Era estar únicamente cada quien en su casa, aislado y sin oportunidad de tener apoyo. Y por lo que hemos visto, esto tuvo un impacto desproporcionado en las mujeres porque las vulneró más debido a todos estos pues, factores sociales y culturales de los cuales hablamos, en el cual se construye la idea que el cuidado del hogar y de los hijos recae más en la mujer. Y esto a mí me parece que ayudó en esta transición de conciencia que ya veíamos venir, pero se acentuó aún más de la importancia, como bien se comentó previamente por las panelistas, de la
del balance de vida, ¿no? De tener este equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida profesional. Y pues ya actualmente, desde antes lo vemos, pero ahora más vemos eslogans de empresas que bienestar es productividad, ¿no? La importancia de cuidar el bienestar y la salud mental, que hablaremos también más adelante, de las mujeres para tener este talento y que puedan sumarse también en la productividad de la empresa. Y bueno, en cuanto a al balance de vida, que es prioritario para poder, pues, acompañar en la inclusión de las mujeres en, pues, todo el mundo empresarial, vemos varias buenas prácticas que se están compartiendo, ya sea a través de estos foros, por ejemplo, pero también a través de alianzas, cosa que creo que es muy valioso, porque el conocimiento para lograr este balance de vida no viene únicamente de un sector, sino de varios, para lograr soluciones óptimas. Y para mencionar un ejemplo, están, por ejemplo, los principios para el empoderamiento de la mujer, de ONU Mujeres, que acompañan a las empresas para lograr empoderar a las mujeres y crear este balance de vida a lo largo de la cadena de valor. Entonces, creo que, bueno, esta concientización en la pandemia de que vulneró a la mujer en el balance de vida también tuvo frutos positivos, que es esta concientización y herramientas que se han implementado por varias empresas, entre ellas Zurich. Muchas gracias, Emilia. Y justo creo que aquí ustedes dos, Laura, Emilia, están resaltando un tema muy, muy importante, ¿no? Que es justamente cómo la dinámica en el hogar a partir de la pandemia y sobre todo volviendo un poco al tema de los estereotipos, los roles que normalmente tenemos ya preconcebidos, porque además es una construcción, si ustedes bien han mencionado, que a lo largo de muchos años y de la sociedad en general hemos estado tratando de construir en ese sentido, pues que se asigna este tipo de cargas adicionales que al momento de estar en casa a la mujer o a las mujeres nos corresponde tareas de cuidado, tareas del hogar, y en ese sentido ese balance con además cumplir con nuestra profesión se puede volver complejo. Y en ese mismo sentido, pues muchas de nosotras tuvimos la oportunidad de trabajar desde casa durante la pandemia en estos modelos híbridos que permitieron que algunos espacios laborales permitieran hacer este trabajo a distancia y sin duda alguna pues tuvieron tanto ventajas como algunos retos. ¿Qué nos puedes contar, Esther, sobre las ventajas y los retos que existe de trabajar en esta modalidad de home office o a distancia desde nuestro hogar? Gracias, Ceci. Bueno, yo creo que lo puso sobre la mesa muy bien Emilia y Laura. Yo creo que al principio el gran reto fue continuar con lo que venías trabajando o lo que venías haciendo en todos los miembros de la familia, darle esa continuidad, pero dentro de la casa. Eso fue, yo creo, el principal reto. Con los que nos tocó estar dentro de casa y con los hijos, pues de repente te volvías maestra, porque al principio tampoco los colegios estaban preparados y solo enviaban los temas, instrucciones para que los niños los hicieran, pero por supuesto eran, bueno, en mi caso, mis hijas son pequeñas, entonces necesitaban ese acompañamiento, seguimiento, y también cómo les ayudabas a que no hubiera distractores, a que se tuvieran la concentración, estar en una computadora este tiempo cuando ellos estaban acostumbrados a otra cosa. Pero es increíble cómo esta adaptación en los niños fue muy rápido. Y bueno, por nuestra parte, al menos en mi caso, pues mis hijas estaban totalmente acostumbradas a que mis horarios no permitían verme solo viernes en la tarde, sábado y domingo. Entonces, ellas saben que cuando ya estaba mamá en casa, pues mamá era para ellas. Y ahora, y cuando empezó la pandemia y estábamos todos en casa, fue complicado, fue un verdadero reto explicarles, estamos en casa, pero estoy en oficina, ¿no? Entonces, ese tema fue un reto para mí, trabajar con ellas hasta que entendieron cada quien su espacio, todos tenemos responsabilidades.
Otras responsabilidades se sumaron, claro, cuando estabas en casa. La persona que a nosotros nos ayudaba en casa se fue, entonces también se sumaron tareas domésticas. Fue un verdadero reto, pero al final creo que lo disfrutamos. Ventajas. Para mí, la mayor ventaja que tuve en este periodo de pandemia, creo que desde que empecé a trabajar jamás volví a desayunar, comer y cenar con mi familia. Evidentemente ya cuando después casada con mis hijas, todos los días era increíble. Creo que fortalecimos estos lazos familiares. Estuve en momentos muy importantes con mis hijas, con mi esposo. El tema familiar creo que fue lo mejor que me pudo pasar en este tema de la pandemia. Darle ese espacio a mi familia fue para mí algo que me motivó para seguir adelante, para enfocarme, para ser más productiva y eficiente en el trabajo y aprovechar mejor el tiempo para dedicarle al trabajo, ese balance, ¿no? El trabajo y la familia. Yo creo que también mi equipo tuvo mejores resultados, fuimos más productivos, nos enfocamos, nos unimos y nos comunicamos mucho mejor en línea y los proyectos empezaron a fluir y a salir. Creo que esa fue una de las mayores ventajas que tuvo la pandemia en mi caso. Muchísimas gracias, Esther. Karina, ¿tú qué nos podrías contar justamente de estas ventajas y retos de trabajar en esta modalidad a distancia? Ventajas, coincido muchas cosas con mi compañera. Cuando nos fuimos a trabajar a casa decían una cuarentena, pero una cuarentena es 40 días. Vas, trabajas, se supone que tienes un horario y los que tenemos hijos no entendían de los horarios que teníamos las mamás que nos tocaba trabajar en casa. Pero aparte yo creo que, paréntesis, aparte de que ellos tenían que estar en clase, ellos fueron a lo mejor los más felices y no los más afectados en cuestiones de saber utilizar un aparato electrónico y de tomar clases, porque si saben hacer TikTok, si saben utilizar el iPad, es más fácil para las nuevas generaciones que para nosotras, sin decir nuestras edades, ¿verdad? Es un reto muy grande porque aprendimos a usar nuevas herramientas, compartimos nuestros horarios, incluso me tocó y hemos platicado entre amigas, en la que estaba en una junta echando la ropa a la lavadora, o lavando un traste, o es sábado o domingo, porque estoy contestando llamadas de trabajo. Yo no identificaba los sábados y los domingos, y en donde también la muchacha del aseo quería hacer home office, ¿sí? Era algo muy importante, yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que yo sí puse un alto a esto. Yo dije, a ver, esta no es cuarentena, no estamos en cuarentena, ya son 5 meses los que yo estuve encerrada. Dije, vamos a activarnos, ¿sí? Si los niños han estado sentados, han estado comiendo, ¿saben qué? Pónganse uniforme, nos vamos, nos salimos a dar la vuelta a la manzana para sentir de que salimos a la escuela, salgo a entregarlos, ¿sí? Horarios establecidos, lonches, trabajo, poderlo coordinar incluso con mis empleados, ¿sí? Les dije, ¿saben qué? Regresamos a la oficina, tenemos que acostumbrarnos a nuestro nuevo estilo de vida. Si tengo que llevarlos a su casa, los voy a llevar porque no voy a aceptar que se suban a un autobús o a un taxi o un Uber. Sí, lo voy a hacer y lo hice con todo gusto y lo sigo haciendo, pero necesitábamos acoplarnos a nuestra nueva vida, a nuestra nueva forma de vivir. No he sido muy sociable durante los últimos 4 años de salir mucho, de salir a bares o a lo mejor a restaurantes, sí, pero teníamos que acostumbrarnos a salir. No fueron unos tiempos de confinamiento, pero siempre lo he dicho, no fueron de vacaciones para los empleados, no eran vacaciones. Y nos ayudó un poquito a desarrollar esa inteligencia emocional, a contestar una llamada y no decir, permíteme que estoy lavando mi ropa. Me tocó escucharlo con algunos proveedores de que llamabas al call center y te decían eso y decías, no puede ser, tenemos que desarrollar esa inteligencia emocional.
que a muchos de nosotros no nos enseñaron en la escuela, ¿sí? Creo que en algún momento creo que todos nos vimos tristes, no sabíamos qué iba a pasar en el futuro, no sabíamos si nos íbamos a morir, no sabíamos si era el fin del mundo, creo que todos lo pensamos, pero hay una cosa, mi hija de 11 años siempre me pone en mi lugar. Me sorprende lo que ella me dice, y me dijo, mamá, da gracias porque es una pandemia y te tocó a ti. Somos historia. Cada 100 años hay una pandemia y somos la nueva generación que vamos a transmitir la experiencia de vivir en una pandemia. Ella era la niña más feliz y me sorprendieron sus palabras. Ahí fue cuando dije, a ver, espérenme tantito. Tenemos que regresar a la vida lo más cercano posible a como estábamos. Y eso es algo muy importante. Ser resilientes y desarrollar un poquito más esa inteligencia emocional y enseñar a nuestros hijos, a las próximas generaciones, a hacerlo, a ser inteligentes emocionalmente. No lo sé, coincido con muchas de sus opiniones y qué bueno que estamos aquí, ¿sí? Adaptándonos a lo nuevo, a la nueva vida que tenemos. Muchas gracias. Hablan justamente de temas muy relevantes porque al final este proceso nos dejó a todas y a todos un aprendizaje en cómo pueden ser las nuevas relaciones laborales y cómo los espacios laborales contribuyen a que justo se pueda generar un ambiente en donde se pueda tener una mayor productividad. No cabe duda también que muchas veces las mujeres enfrentamos estos retos un poquito mayor, en el sentido en el que, pues sí, las cargas de cuidado, las cargas de acompañar en el proceso de la familia, pues involucra que también destinemos tiempo que normalmente lo tenemos muy centrado para realizar trabajos o realizar el trabajo que nos corresponde en nuestro espacio laboral. Hacerlo desde casa implica que también a veces tenemos que hacer estos procesos de corte para atender otro tipo de situaciones mucho más personales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hubo tantos retos como muchas ventajas en este proceso de trabajar modalidad a distancia. Y uno de los retos importantes fue también, pues, cómo se podría generar con estas cargas adicionales de trabajo, pues, algunas condiciones que pudieran generar un reto para la salud mental de las personas que estuvimos en pandemia y en confinamiento trabajando a distancia. En esa lógica, y ya Emilia hablaba un poco al respecto, ¿cuáles creen que fue pues los aspectos de la salud mental que se vieron mayormente afectados por la pandemia? Y en esta lógica de saber y reconocer que sí hubo una afectación en la salud mental de las personas y en específico de las mujeres, ¿qué recomendaciones harían para remediar estos aspectos? Emilia, no sé si tú nos podrías compartir al respecto. Gracias, Cintia. Sí, y sin duda la salud mental fue uno de los principales retos que acompañaron y acompañan la pandemia. En gran parte, creo yo, por el aislamiento y la incertidumbre, ¿no? Dos cosas a las cuales el ser humano no está familiarizado y no está acostumbrado. Aislamiento, pues ya que somos un ser social, y la incertidumbre, pues siempre buscamos el control y la visualización de lo que viene, y son dos factores que se vieron en pausa durante toda la pandemia. Y para ello, bueno, quizás sumar que las mujeres tendemos muchas veces a tener una barra de exigencia más elevada hacia nuestro trabajo, hacia nuestras exigencias, por cómo se ha forjado la sociedad ante nosotras. Y bueno, no tener este contacto, este intercambio con otras colaboradoras o colaboradores nos privó de tener un punto de referencia también de exigencia o de nivel de trabajo. Y como consejos o como soluciones que hemos intentado, al menos desde la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio, junto con empresas como Zurich afiliadas,
lanzamos un programa de mentorías que tuvo su segunda sesión, su segunda edición justamente durante pandemia. Dura 9 meses y esto permitió tener un acompañamiento entre mujeres colaboradoras de empresas suizas con un mentor o mentora. Entonces, a pesar de que fuera un acercamiento de forma virtual, pues existía este acompañamiento, este intercambio social y también laboral para amortiguar un poco pues este aislamiento, ¿no? Y dentro de este intercambio, de este programa, también hicimos una encuesta para saber cuáles eran las competencias profesionales prioritarias para las mujeres ahora en pandemia y se resaltó mucho la adaptación al cambio, el manejo de la incertidumbre y también la falta de motivación e inspiración. Entonces, yo creo que estos contactos con mentores, mentoras o mujeres o hombres de la misma empresa que puedan inspirar son clave para ayudar en el acompañamiento de, pues, de este estrés y ansiedad. Y por ello, programas como el que comentaron al inicio de este panel, como WIN Network, creo que son claves para acompañar y amortiguar este impacto que ha habido en la salud mental de todas y todos durante pandemia. Muchas gracias, Emilia. Laura, ¿tú qué nos puedes compartir de cómo crees que se vio afectada la salud mental ahora en la pandemia y qué consejos darías para hacer frente a estos aspectos? Gracias. Creo que, como lo dijo Emilia, el estrés y la ansiedad es un poco lo que predominó en estos 24 meses, tal vez, al menos en Zurich han sido 24 meses de home office. Creo que también muchos hemos pasado por altos niveles de frustración. Creo que se empalma con lo que veníamos hablando antes, ¿no? El cambio en las rutinas, el exceso de exigencias, el tratar de mantener una constancia en la rutina de la casa. Hay quien le tocó pasar solo la pandemia, entonces pues también creo que hubo gente que le jugó temas de depresión, de ansiedad, de soledad, temas de insomnio, ¿no? Porque de repente pues trabajas en el mismo lugar en donde comes, donde estás, donde tratas de dispersarte, donde todo, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido un desafío súper grande el tema de la estabilidad emocional en pandemia a nivel social, ¿no? Creo que no es un tema solamente de las mujeres. No sé si consejos, creo que dar consejos creo que es como palabra mayor. Yo creo que desde un punto de vista hay varias formas que tal vez podemos abordar los temas. Puede ser profesionalmente, ¿no? Las terapias o como decía Emilia, hay programas de acompañamiento también. Hay foros, Zurich puso a disposición foros que tenían que ver con tratar y hablar de temas de ansiedad. El comer bien, el descansar, el intentar cortar pantallas temprano. Creo que también es hacer consciente lo que nos perturba, ¿no? Y eso, cuando hacemos consciente una emoción o una sensación, eso nos ayuda a trabajar en ella, ¿no? Porque sabemos que está ahí. Entonces, creo que hay opciones variadas. Podemos tomar el tema de ayuda profesional en términos psicológicos o consejeros. También hay coach que nos pueden acompañar. También las lecturas, muchas veces informarnos al respecto de una sensación o de una emoción, tal vez leer un poco de temas de manejos de ansiedad o entender qué es la ansiedad o entender no sé, por qué se puede producir un insomnio. Leer y aprender también nos ayuda a poder transitar estas emociones un poco más suave, me parece, ¿no? Y también nos amplía el campo visual, que no necesariamente uno nace con eso, ¿no? Creo que las lecturas muchas veces en autores correctos nos pueden acompañar muy bien a sobrellevar estas emociones, y pues, también hay gente que practica religión, que también creo que puede ser una buena salida para aquellos creyentes, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Estamos en una época en donde es el lado B de la pandemia, estamos empezando a salir de ahí, y con eso pues, nos toca pues, reacomodar otra vez estas cosas que nos han tocado fibras sensibles en términos de emocionalidades y de salud mental. Pero lo que sí creo fundamental es que debemos aprender a escucharnos tanto en el cuerpo como en la mente, porque el cuerpo también nos habla, para entender qué nos sucede y en función de eso, pues arrancar a trabajarlo, ¿no? Entonces, pues ojalá
que esta salida de la pandemia nos traiga o nos regrese un poco de toda esa estabilidad que supimos tener 24 meses atrás. Muchas gracias. Justamente, pues la pandemia nos deja muchos aprendizajes, ¿no? Y entre ellos, saber justamente este balance que implica el espacio laboral con el espacio personal y los cambios de rutina, las adaptaciones a estas nuevas rutinas, pues también pueden tener consecuencias directas en nuestra salud mental, en nuestro estado físico. Y en esa lógica, pues es muy importante también desde lo que se puede lograr por el espacio laboral a través de diferentes mentorías, coaching y lo que propongan las mismas trabajos para atender estos riesgos a la salud que implica el confinamiento, pero también, como bien mencionan Emilia y Laura, como el trabajo que nos corresponde a cada una y cada uno de nosotros en todo este proceso de aprendizaje y de adaptación. Ya mencionaba también Karina el tema de la inteligencia emocional y cómo saber trabajar y ser conscientes de nuestras emociones, de nuestros efectos, o bueno, de lo que nos está afectando de manera directa ante una circunstancia muy particular. Y hablando justamente de lo que nos corresponde, porque finalmente, pues ahorita toda nuestra conversación ha sido de nosotras desde nuestra posición como profesionistas y nuestro pues rol o como una mujer que está cumpliendo estas actividades profesionales y a la vez hace un balance importante con la familia y a nivel personal, pues me gustaría entrar más bien ya a hablar sobre qué les corresponde hacer a los hombres en la actualidad para justamente fomentar este tema de igualdad de género y cómo lograr que sí se llegue hasta el espacio personal, pero también al espacio profesional. Y en esa lógica, pues me gustaría invitar a Karina que nos comparta un poco cómo ves tú que los hombres podrían tener una participación activa en la promoción y el fomento de la igualdad de la perspectiva de género. Bueno, antes de entrar a la pregunta, quisiera hacer un comentario con respecto a la pasada. Es que yo sugiero que no solamente en términos de pandemia, sino siempre tomemos una terapia a la semana o cada 15 días. En alguna ocasión yo leí que si, por ejemplo, nosotras las mujeres abrimos la cartera y nos agarramos a sacar toda la basurita o todos los tickets o sacamos la bolsa y sacamos la basurita de las bolsas o de nuestra casa, también es momento que saquemos la basura de aquí y de aquí. Es muy, muy importante que tomemos una terapia, no solo las mujeres que tuvimos una carga impresionante de trabajo, sino también los niños, toda la familia, pero no nada más por esta situación, es siempre, debe de ser parte de nuestra rutina ir al psicólogo o al psiquiatra. Eso no significa que estemos locos o que tengamos un problema, ¿va? Con respecto a los hombres, yo creo que están cambiando las generaciones. Necesitamos más educación y me encantan las generaciones que vienen porque hay un poco más de empatía. Ojo, se están confundiendo los conceptos de equidad de género con feminismo, con otros conceptos que traemos arrastrando, ¿sí? Una parte muy importante es la educación, el respeto hacia nuestro prójimo, hacia sus gustos, ¿sí? Hacia su educación, hacia su lenguaje. Hay una característica, aquí los mexicanos pudiéramos decir que somos resilientes y que no nos hemos fijado que somos resilientes. Y les digo por qué, por los memes que sacamos. Nos burlamos de nosotros mismos, ¿sí? Y eso es parte de nuestra naturaleza, ser así, ¿sí?
Pero creo yo que actualmente los hombres están jugando un buen papel, el mundo está cambiando. México tiene una particularidad por su educación, por su cultura, el machismo, etcétera, etcétera, pero cada vez hay más empatía, cada vez veo más papás que aceptan a sus hijos como son, como sean. ¿Sí? Y yo creo que es algo muy importante, que es la educación, no solamente la educación escolarizada, sino los valores, que no perdamos los valores y más empatía. Aplaudo las nuevas generaciones, no en cuestiones, hay cuestiones de trabajo que no me agradan mucho, soy anticuada en eso, no tengo hora de entrada ni de salida, pero también necesitamos sensibilizar y y como mujer ser menos tóxica. Somos resilientes de una u otra forma. Y necesitamos eso, empatía, sensibilidad, educación, aceptación en general. Gracias. Gracias, Karina. Esther, ¿tú qué nos puedes compartir justamente de lo que les corresponde a los hombres en la actualidad para fomentar la igualdad de género? Gracias, Ceci. Bueno, yo creo que primero, pues, considero que se debe reconocer que existe la desigualdad, que todavía prevalece, y los problemas sociales que aquejan en su mayoría son mujeres, desafortunadamente. Pero también creo que no es un trabajo solo de los hombres, también las mujeres. Debemos reconocer que el problema existe y eso nos va a llevar a poder resolverlos y a garantizar una mejor igualdad entre géneros. Ese es un trabajo social que involucra a hombres y mujeres. Yo creo que brindar las mismas oportunidades a hombres y mujeres, todos debemos respetar los derechos, aceptar y reconocer las contribuciones que hacen tanto los hombres como las mujeres. Yo leí ahora en el mes de la mujer, hay muchos, salieron muchos reportajes, muchos datos estadísticos y evidentemente todavía estamos muy por debajo de tener una equidad de género aceptable, vamos a decirlo ahí, así. Hoy en día, pues, podemos ver que en las universidades, en las licenciaturas, la matrícula es un poquito más alta del 50% de mujeres. Sin embargo, en el ámbito laboral, pues no hay muchas mujeres todavía en posiciones directivas en muchas organizaciones. La contribución de la mujer es importante en la participación económica. Casi es del 44%, pero muchos de los empleos pueden ser informales o son mal remunerados y muchas veces no hay prestaciones de ley. Había un dato estadístico que me llamó la atención. El 25% de las mujeres de 15 años o más no asisten a la escuela por falta de recursos. Eso lo entendemos, pero si vemos esta misma variable con los hombres, solamente es el 6%. Todavía existen estas brechas salariales en los mismos puestos, en algunas organizaciones, la violencia laboral, acoso y hostigamiento, que son los más comunes que escuchamos que todavía existe. Este trabajo yo creo que nos compete a todos, los hombres y las mujeres, y tenemos que romper esos usos y costumbres discriminatorios que traemos y identificar estos sesgos inconscientes de lo que se hablaba al principio. Yo creo que es lo que todos podemos contribuir para que en un futuro realmente podamos ver una buena equidad de género que sea adecuada. Y bueno, tenemos que trabajar para eliminar todos estos obstáculos, Ceci. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Y estás tocando temas muy importantes y muy interesantes. Y antes de reaccionar a ellos, me gustaría preguntarle a Karina, a Laura, a Emilia, si tienen algún comentario sobre esta pregunta en particular. ¿Cómo creen qué creen que les corresponde a los hombres, pues en la actualidad, en nuestra sociedad, como ahora está construida? ¿Qué les toca a ellos para en este proceso de fomentar la igualdad de género? No sé, Laura, Emilia. Sí, gracias. Sí, creo que todo empieza por casa, ¿no? Cuando hablamos de
la escuela, la universidad, el trabajo, creo que como madres, como hijas, como hermanas, creo que empieza por casa. Me parece que el mejor ejemplo es hablar de maternidad, tal vez, ¿no? Pues los hijos no son solo de las madres, ¿no? Hacemos maternidad y hacemos paternidad y tiene que ser compartido. Tenemos esta cosa pues es la maternidad, no, es la paternidad y papá o el marido o el hijo no ayuda en casa, también vive en casa, ¿no? Entonces, es empezar por crear la conciencia de igualdad de género, de todos convivimos, todos hacemos las cosas de la casa, ¿no? Creo que también tiene que ver con cómo construimos relaciones desde el hogar, desde siendo mamás, cómo preparamos a nuestras mujeres o a nuestros hombres para el futuro. Sin duda, Karina dijo, estamos ante una nueva generación, definitivamente estamos ante una nueva generación, nos toca caminar todavía, hay mucho camino por andar, pero el ejemplo empieza ahí, ¿no? No me ayudes, ¿no? Toca porque todos vivimos, porque todos comemos, porque todos ensuciamos, y creo que eso es el primer ejemplo en términos de hogar. Y después me parece que Esther hablaba del tema de abuso y de acoso y etcétera. Me parece que profesionalmente también tenemos un desafío, ¿no? Y no necesariamente tiene que haber una violencia física, hay una violencia que es mucho más muda o que tiene que ver tal vez con el chiste machista o el comentario machista, ¿no? Y entonces creo que los hombres, desde su rol, deberían condenar socialmente, ¿no? Estas actitudes, porque todos son hijos o hermanos o primos o padres de alguna mujer, ¿no? Y creo que cuando nos damos vuelta y pensamos en qué le podría estar pasando a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela, a quien sea, creo que los hombres también tienen un papel súper relevante acá, porque esta lucha no es solo de las mujeres, es una lucha, creo que social en términos para poder generar la igualdad de género, y es en hacer respetar. Y no es en hacer respetar a la mujer, es en hacer respetar a las personas. Porque no tiene que ver con, porque si no entramos nosotras también en la discriminación opuesta, ¿no? Entonces es cómo todos como sociedad colaboramos para poder hacer respetar a las personas. Si bien hoy tal vez la violencia está mucho más pronunciada hacia el género femenino y de vuelta, y no tiene que ser una violencia física, ¿no? A veces hay un chiste que se pierde machista en una mesa llena de mujeres y pues incómoda, ¿no? Y ahí es donde nosotras tal vez buscamos cómo posicionar el rol de la mujer. Entonces creo que el hombre tiene un rol fundamental en esto y es en crear y condenar a la conducta indebida hacia las personas, ¿no? Y cuando hablamos de igualdad de género, hablamos no solo de igualdad de género, hablamos de no discriminación en general, me parece, ¿no? Creo que nos metemos en otro ámbito, pero creo que no tiene que ver solo con las mujeres, creo que tiene que ver con construir una sociedad de igualdad y de no discriminación. Entonces, creo que los hombres tienen un papel súper fundamental y sobre todo creo que podemos hacer cosas en conjunto y también aprender, ¿no? De cómo ellos desde su papel imponen el respeto hacia la mujer o hacia los niños o hacia cualquier tipo, o hacia evitar cualquier tipo de discriminación. Muchas gracias, Laura. Emilia, yo sé que tú también quieres compartirnos un poco al respecto. Correcto, pues muchas gracias. Me sumo completamente en lo que comparte Laura. Creo que hablamos totalmente de una corresponsabilidad aquí en la inclusión y en la igualdad de género, porque no puede haber un cambio que provenga únicamente de las mujeres. Tiene que haber un cambio de actitud, de rol, de tareas de ambos lados, ¿no? Empezando por lo que se hablaba del balance de vida, por ejemplo, tiene que existir esta corresponsabilidad familiar para que ambos lados pues puedan ver por las tareas, por el cuidado, por todo lo que implica ahora que está más cargado hacia el lado de la mujer. También creo que, como se mencionó, es un problema sistemático que afecta a toda la sociedad, no únicamente a las mujeres, y por ende pues los hombres también juegan un rol estratégico. Y también creo que, bueno, aquí es la base del feminismo, que no únicamente es para un cambio en las mujeres, sino también existen cambios en beneficio de los hombres, ¿no? Y vemos esta construcción de género hacia el hombre de, pues quizás tú no lloras o no hay espacio de tiempo libre de paternidad porque eres hombre y por ende te toca ir a trabajar.
Y es este cambio también de forma no pasiva, sino activa, de iniciativa por parte también de los hombres, de querer estar ahí, de buscar estos espacios también que les atribuyan sensibilidad y presencia en la familia. Y sí, me parece que pues es clave, y también pues por todos aquellos perfiles masculinos que actualmente están en puestos de liderazgo y que deben de marcar la pauta y el ejemplo para que pueda permear este cambio hacia pues las otras áreas. Muchísimas gracias. Justamente creo que ahí están tocando el punto clave, que es ese reconocimiento de que por un lado existe desigualdad de género y que en este tenor pues hemos estado un tanto limitadas, restringidas para acceder a los mismos derechos y bajo las mismas condiciones que los hombres. Y también el reconocer que incluso entre mujeres existe desigualdad. No es lo mismo las mujeres que tienen una formación, que pueden acceder a algunos puestos de trabajo, a aquellas mujeres que se encuentran en situaciones mucho más precarias, ¿no? Una mujer indígena que no sabe leer y escribir. Es reconocer que incluso dentro de nuestro mismo grupo existe desigualdad. Y pensando justo en estas desigualdades es lo que toca y lo que corresponde hacer. Y me gusta mucho escuchar lo que dice Emilia, Laura, lo que dice Karina y lo que dice Esther, en este papel que corresponde también a los hombres en reconocer que existe y que es pues tangible esta desigualdad respecto a las mujeres, y cómo la importancia de también condenar aquellos actos que siguen atentando contra la igualdad y la seguridad de las mujeres, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues qué gusto que escucharlas y escuchar esta posición que nos invita a todos y a todas a reflexionar sobre cómo las mujeres enfrentamos diferentes circunstancias. Voy a continuar ahora leyendo algunas de las preguntas que nos hacen llegar desde nuestra, el público que está escuchándoles. Y pues la primera pregunta, ya ustedes han hablado un poco sobre las dificultades que se han enfrentado al sobrellevar esta parte de entre el home office y la vida familiar, pero sí les gustaría conocer un poco más cómo resolvieron esta sobreposición entre el trabajo desde casa y la vida familiar. No sé si quisiera alguna de ustedes compartir un poco más de las estrategias que pudieron tener en este momento para resolver este balance que tanto hemos hablado el día de hoy. Laura, si quieres. Gracias. Sí, creo que tiene que ver con ponerse límites, ¿no? Pues, como harías en la oficina. Si tuvieras que levantarte en la oficina y decir, pues, llegas temprano, no sé, 7:30, 8, ¿no? Porque sabes que a las 5 o a las 6 a la hora que te toque salir, pues tienes X responsabilidades luego, pues es igual, porque la responsabilidad en casa, pues sigue, ¿no? Entonces, el trabajo nunca se va a terminar, eso es una realidad, porque pues para eso estamos todos los días en la oficina, pero sí creo que tiene que ver con aprender a ponerse límites. Al menos eso fue un poco lo que al menos a mí me ha funcionado, ¿no? Tener muy claro cuál es el límite, hasta dónde sí, ¿no? Porque después empieza el balance de mi vida personal, y eso no quiere decir que te importe menos tu trabajo. Yo creo que un trabajo eficiente es el que se hace en el periodo en el que te toca trabajar. Después de la hora 14 el cerebro no funciona, y hay que ser conscientes de eso, ¿no? También ser gentiles con el cuerpo. No es solo un tema de tiempo o de trabajar 1000 horas, toca ser consciente con mente y cuerpo de que después de la hora 12, 11, 14 ya la cabeza no funciona. Entonces, al menos a mí me ha funcionado mucho eso, ¿no? De tratar de marcar muy bien los horarios de oficina. Lógico que hay veces te conectas después o tenés que terminar algo, ¿no? Pero la esencia en sí, creo que al menos a mí me ha ayudado mucho a ordenar, ¿no? Y a poner prioridades. Y es, ok, hasta aquí pues va mi oficina, hasta aquí mis hijas, mi familia, mi marido o mi actividad, ¿no? Y estar muy consciente de eso, ¿no? De respetarnos físicamente, porque este es el cuerpo, nos habla y no nos damos cuenta,
y también emocionalmente, ¿no? Porque a veces estamos tan metidos adentro de lo que estamos haciendo que no prestamos atención que la cabeza ya está, ¿no? Y pues lo vas a leer 14 veces y no lo vas a entender. Entonces, tratemos de ponernos eso, que son esas rutinas que nos sacaron cuando nos sacaron de la oficina. La pregunta que me hice fue, si hubiera estado en la oficina, ¿cuál hubiera sido mi horario? ¿No? Entonces, pues a mí eso me ha funcionado muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Emilia, y me parece que Esther también quiere comentar. Sí, pues yo quisiera subrayar 2 palabras que comentó Laura, que para mí han sido claves para sobrellevar la pandemia. Una de ellas es rutina y la segunda es priorizar. Rutina, como bien se describió, para tener límites, para tener estructura, que al alejarnos de la oficina se pierde quizás esta estructura porque los horarios son más flexibles, son más fluidos, podemos comer, ya sea en nuestro propio lugar de trabajo, en la cocina, digo, no está tan marcados los horarios ni la estructura, por ende me parece que la rutina es clave, como bien lo mencionó Laura, para tener estabilidad. Y el segundo sería priorizar tanto dentro del área laboral como del área personal. Del área laboral para priorizar los pendientes urgentes del día y no extender los horarios laborales eternamente, porque siempre va a haber más cosas por hacer, pero priorizar las cosas que realmente tienen que salir dentro del horario laboral. Y priorizar también en la vida personal cuáles son las necesidades que sí o sí uno tiene que llevar a cabo para tener salud y estabilidad mental. Ahí pondría, por ejemplo, como se mencionó, comer bien, el ejercicio, ahí bueno, ya es un trabajo interno para cada quien, pero sí priorizar tanto del lado laboral como personal los aspectos que no se deben de perder en la rutina. Muchas gracias, Emilia. Esther. Pues creo que ya lo dijeron. Básicamente, en mi caso también esto fue súper importante, el tener una programación adecuada de actividades. En mi caso, sí teníamos en la puerta de las recámaras de mis hijas sus horarios, qué correspondía hacer, la hora del lunch estaba marcada, la hora de la comida, y las actividades extracurriculares también estaban marcadas. Entonces, todos teníamos nuestras rutinas, sabíamos ya cada quien en qué momento. Yo estaba en reunión, no me podían a mí hablar en ese momento, estaba su papá, o cómo podíamos organizarnos, ¿no? La parte de salud a mí fue también muy importante porque ahora sí contribuíamos en el tema de qué comíamos, cómo comíamos y no comer a cada rato, las reglas del juego, dónde puedes comer, qué puedes hacer, cómo estructuras esta parte también de poner los límites de, ok, ya estuviste en el iPad, ahora vamos a jugar afuera, ahora vamos a hacer esto. Los juegos de mesa fueron para nosotros una maravilla, y también de convivencia y un poco de distracción. También nos ayudó por este tema emocional. Yo practico yoga, a mis hijas las ponía a practicar yoga y también era algo que nos ayudó durante este tiempo para sobrellevar este periodo de pandemia. Espero que les sirva. Gracias. Gracias, Esther. Justo estás tocando un tema que también nos hacen una pregunta específica sobre cómo creen que la cuarentena afectó el aspecto emocional en el caso de las mujeres. Y tú ya mencionabas un poco el tema de las emociones en las mujeres y cómo se pudo, o bueno, cómo lograste con diferentes estrategias hacer frente a esta estabilidad, ¿no?, que estábamos buscando en este momento. Pero ustedes, ¿cómo creen que hubo este efecto diferenciado, y lo quisiera plantear de esa lógica respecto a los hombres en el caso de las emociones de las mujeres? ¿Cómo creen que la cuarentena tuvo un impacto? ¿Quién quiere? ¿Sí? ¿Emilia? Karina, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que en cuestiones de pandemia y en general no la cuarentena, porque pues nada que ver con una cuarentena, quienes tuvimos la
carga de trabajo más grande por mujer, ¿sí? Pero, o incluso por ejemplo, en mi caso, que vivo sola con mis hijos dependen al 100% de lo que yo gane, de mi sueldo, de lo que yo genere económicamente. Es difícil y yo creo que debe de haber por parte de los hombres una iniciativa equitativa, ¿sí? Una responsabilizarse de las actividades, de saber si la ropa que se va a poner el chamaco está limpia o está sucia, de hacer un poquito más allá de lo que les corresponde. De responsabilizarse, y no lo hablo por mí, sino por muchas madres que tienen que mantener solas a sus hijos, de que los hijos no son de una, son de dos, ¿sí? Y de que no nada más termina hasta que ellos terminan de estudiar, sino que termina hasta que dejan de ser tus hijos, hasta que dejas de existir, siempre van a ser tus hijos. Debemos de los hombres también entrarle al papel que puede ser de quedarse en casa y la mujer salir a trabajar, no siempre ser los proveedores económicamente, ¿sí? Tenemos que aceptar también las mujeres de jugar este diferente rol. Yo creo que en la pandemia las mujeres fuimos las que nos cargaron más el trabajo. Bueno, en mi caso pues no había de otra, ¿verdad? Pero tenemos que responsabilizarlos, tenemos que educarlos para que tengan ese tipo de iniciativa y de apapacharnos, ¿no? Necesitamos ser apapachadas, queridas, y de ser, de sentirnos que también necesitamos ser complacidas, ¿sí? En diferentes aspectos. ¿Qué les digo? Pues no fue una cuarentena, sino fue una pandemia larga, ha sido una pandemia larga, una realmente carga de trabajo impresionante, porque le entramos a todos, a todas las actividades, incluyendo a tener que proveer a los papás, a algunos familiares enfermos, de insumos, ¿no? Para la casa, porque no podían salir o porque son más vulnerables. Tuvimos una carga impresionante de actividades. ¿Qué les puedo decir? Necesitamos educar a esos hombres y que... Gracias, Karina. Laura, me parece que quieres hacer una precisión, un comentario también al respecto. Gracias. Sí, creo que si bien me parece que hubo emocionalidades distintas, me parece que el punto de la cuestión es ser empáticos, ¿no? No estoy, creo que sí hay un parteaguas de género, definitivamente, todo lo que hablamos, creo que las mujeres estamos un poco sobrecargadas, tal vez, porque todavía estamos transitando este momento en donde las cosas se comparten, ¿no? Donde todos vivimos, donde todos colaboramos y demás. También me parece que tenemos que aprender a ser empáticos, ¿no? Así como tal vez nosotras sobrecargadas y emocionalmente a veces se nos hace difícil, ¿no? Creo que Esther lo decía, cuando tienes hijos y combinas el trabajo, el estrés, lo que sigue de casa, ¿no? La cabeza creo que se nos vuelve un revoltijo porque a veces cuesta ordenar, porque no es cierto que una se levanta en la mañana y dice, pues ya tengo todo ordenado. No, la vida no funciona así. Hay días mejores que otros, creo que a todos nos pasa porque hay días que tenemos la rutina organizada y de repente esa rutina se rompe y pues es vuelta a empezar, ¿no? A reorganizar para poder llevar adelante tal vez las 15 juntas que tenés en el día. Entonces creo que emocionalmente sí existe una disparidad, pero también me parece que nosotras como mujeres, tanto las mujeres como los hombres en realidad tenemos que aprender a ser empáticos con el sentimiento del otro. Y en el momento en donde creo que llegamos a la empatía es donde nos podemos entender y sentar a conversar. De a mí me pasa A y al del lado le pasa B, ¿no? Porque creo que para mí la igualdad va de los dos lados, ¿no? Si bien nosotras nos sentimos rebasadas y sobrepasadas por mil de situaciones en casa, del otro lado también hay otras cosas que están pasando que es, tal vez está en el borde de perder su chamba porque la pandemia, lo que sea, ¿no? Y a veces nos olvidamos de mirar para el costado y decir, a ver, ¿cómo congeniamos las emociones de a dos?
o ¿no? Que es con el que vivimos todos los días, tal vez, y esto hablando pues, para la gente que le toque estar en pareja o tenga marido, mujer, lo que sea, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que si bien hay disparidad de emociones, porque nosotras femeninamente sentimos distinto, porque el hombre siente diferente, porque las experiencias de vida son distintas, creo que sí, también tenemos que trabajar nosotras en enseñar esa empatía que nos caracteriza como mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso puede aportar el comentario. Muchísimas gracias, Laura. Y justo ahorita que estás hablando de esta empatía que nos caracteriza como mujeres, a mí me gustaría tocar una pregunta que me parece muy relevante y que es prácticamente el consejo que ustedes podrían dar a otras mujeres. ¿Cómo creen ustedes que se puedan liberar miedos propios y llenar de valor y empoderamiento a tantas mujeres y madres profesionistas que las miran a ustedes como líderes? ¿Qué consejo le darían a estas mujeres que están en este proceso de desarrollo profesional, que son madres, que tienen pues en algunos casos dedican mucho tiempo a estar en casa, a temas de cuidado, a hacer también a su propio desarrollo profesional? Ustedes, desde su experiencia, ¿qué consejo les podrían dar para que puedan enfrentar esos miedos y para que también puedan empoderarse y lograr pues convertirse en mujeres líderes como lo son ustedes? ¿Qué nos pueden compartir? Emilia, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la pregunta. Desde mi lado, yo creo que lo que más me ha ayudado en la trayectoria es reconocer. Como mujeres, como lo mencionamos previamente, tendemos mucho a exigir, a ver lo que falta, a poner la barra aún más alta, a buscar qué más, ¿no? Detalles, etcétera. Y yo creo que la fortaleza se encuentra en el reconocimiento, reconocer los logros, reconocer lo que sí se ha hecho, reconocer el potencial y a partir de ahí seguir construyendo. Gracias, Emilia. Esther, me parece que querías mencionar algo. Gracias, Ceci. Bueno, yo lo único que les quiero decir es, ¿qué consejo sería? Pues en mi caso yo hago lo que me gusta, lo que me apasiona, me encanta mi trabajo, lo disfruto y me divierto. Yo creo que es lo más importante, que se diviertan, que no se limiten, que confíen en lo que hacen y cómo lo hacen. Esa confianza, pues ustedes mismos lo tienen que trabajar. Creo que en su trayectoria lo van a conseguir. Se ve a través de los resultados y bueno, no tener miedo. Creo que eso es algo que debemos todos trabajar con esa seguridad. Lo más importante desde mi punto de vista es divertirse. Si se divierten, va a ser mucho más sencillo. Muchas gracias, Esther. Karina, por favor. Ok, para mí hay algo muy importante para ayudar a las otras mujeres, a colegas, a salir adelante y yo creo que una parte muy importante de nosotras es inspirar a otras, ¿sí? Es aplaudirles, es estar con ellas, es ser el ejemplo, es orientar, es crear puentes, usar a favor nuestros recursos para que ellas logren los objetivos. Lo he hecho mucho, me gusta mucho ayudar, hasta con cosas muy pequeñitas y agradezco infinitamente a Dios porque yo creo que me ha puesto en el lugar correcto, en las actividades correctas, ¿sí? Yo que manejo mucho gastos médicos, muchas veces quien dice que sí o quien influye a tomar una decisión en contratar o no contratar determinado producto es la esposa, es la mujer. Déjenme les digo un dato curioso, que el 90% de mis clientes, sean de recursos humanos o sean en productos individuales, son mujeres. Y es un reto doble para nosotras el generar esa empatía.
pero esas clientas, esos clientes se convierten en nuestros amigos. Es más fácil que el cliente se convierta en mi amigo que mi amigo se convierta en mi cliente. Pero el inspirar a otros, el cambio que nosotros tenemos es súper importante. Las cosas se pueden. Mujer, el día que digas que sí puedes, lo vas a lograr. Porque son retos importantes. Rompe el paradigma, atrévete a hacerlo. El mundo es diferente si lo logras, eso es importante. Seamos la inspiración para otras mujeres, porque las cosas se pueden. No puedo mencionar en qué situaciones he estado en situaciones muy difíciles y me han dicho, tú no puedes. Y lo han hecho hombres y lo han hecho muchas veces. ¿Cómo no? Aquí estoy y he podido hacer las cosas. Necesitamos ayudar a otras a generar esos puentes de ayuda. Si lo podemos hacer, qué bueno. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Laura, no sé si quisieras hacer un comentario de cierre, ya por cuestiones de tiempo. Estamos en lo último, pero respecto a esta última pregunta que nos hicieron. Gracias. Creo que pues coincido con Karina, creo que es acompañar, ¿no? Me parece que es ser solidarias, es pues tratar de transmitir pues, lo que nos ha pasado a nosotras, lo que hemos aprendido. Uno no tiene la verdad absoluta, va haciendo mucho camino al andar. Creo que todas nos hemos encontrado en el camino con piedras, con cuestionamientos. Creo que es la solidaridad, la humildad, pues, dar la mano y tratar de acompañar. Creo que tiene que ver con eso. Pues, verdades absolutas no hay, pero si podemos extender una mano y ayudar y ayudarnos, ¿no? Entre nosotras, creo que es más que valedero, y eso no tiene que ver con si uno es líder o no es líder, porque es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Las relaciones son siempre ida y vuelta, y probablemente pues, quien esté con nosotros en nuestro equipo también nos pueda tender una red y una mano cuando necesitamos algo. Entonces, creo que es construir, creo que resalto lo que decía Karina, que es construir puentes, ¿no? En ambas direcciones. Pues muchísimas gracias a las cuatro. Gracias, Esther, Karina, Laura, Emilia, por este espacio para compartir. Yo me quedo justamente con este último mensaje, que es hablar justo de este tema y que seguramente muchas y muchos de ustedes lo han escuchado, que es la sororidad, ¿no? Cómo podemos entre mujeres también apoyarnos y ser este ejemplo y sostén para salir mucho más adelante. Yo cerraría justamente el panel o esta conversación dándole nuevamente la palabra a Marco. Muchas gracias por invitarnos a nosotras a compartir con ustedes y pues quedar muy a la orden de lo que se genere a partir de esta conversación. Marco, por favor, muchas gracias. Pues muchas gracias. En verdad quiero agradecerles y reconocerles a las panelistas. Me identifiqué con muchísimas cosas que ustedes dijeron. Creo que es fundamental que todos recordemos e interioricemos que si bien marzo es el mes de la mujer, tenemos que hacer que todos los meses del año sean el mes de la mujer. No es solamente este mes. Todos los días debemos de valorar lo maravillosas que son, lo tenaces, lo fuertes que son, y que gracias a una mujer, como ya dijeron hace unos momentos, gracias a una mujer es que todos estamos hoy día aquí. Solo me queda agradecerles a los asistentes y a ustedes panelistas por su participación. El equipo a las panelistas, el equipo de Culture Engagement les hará llegar un reconocimiento a sus correos. Mil gracias por su participación. Y bueno, pues será un gusto contar con su presencia en ocasiones futuras. Y bueno, pues por mi parte me despido. Mil gracias a todos. Y bueno, pues no olvidemos que este no es un tema de las mujeres. Este es un tema de todos. Este no es un tema exclusivo de las mujeres. Es un tema de todos nosotros. Y bueno, pues que les vaya muy bien. Y de verdad, un honor y un gusto haber estado aquí con ustedes.